Muchísimas gracias por las preguntas. Me vais a permitir, antes de empezar a responderlas, que os salude y que os dé las gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los voluntarios, a todos los militantes de Podemos que han hecho posible este acto. Gracias a los círculos y a las gentes de Galicia, a las gentes de Asturias, a las gentes del País Vasco, a las gentes de Aragón, a las gentes de Cataluña, a las gentes del País Valenciano, a las gentes de Murcia, a las gentes de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Baleares, de Ceuta, de Melilla, de Canarias y también a la gente de Madrid. Muchas gracias por estar aquí y por hacer este acto posible. Y me he dejado Cantabria. Un abrazo muy fuerte a la gente de Cantabria y a la de Extremadura. Quería... Navarra, he dicho Navarra después de Euskadi. Y Andalucía también, por supuesto. Que saluden los círculos de Andalucía. Antes de responder a las preguntas, quería reflexionar algunas cosas con vosotros y vosotras. Quería daros las gracias, en primer lugar, por ese referéndum. El referéndum fue una idea mía y después lo hablamos en el Consejo Ciudadano de Podemos, pero lo importante fueron las más de 150.000, las casi 150.000 personas que participasteis, dando una enorme lección. Cuando a veces tenemos dudas, no se nos puede olvidar nunca más que hay que preguntar a los militantes, que hay que preguntar a los inscritos, que hay que preguntar a los círculos. Muchas gracias por hacernos recordar cuál es el camino que tenemos que seguir. Quería reflexionar con vosotros sobre algo que ya se ha anunciado en muchas partes. Se dice que esto es un acto de tipo preelectoral. Y yo quiero coger el toro por los cuernos y decir que sí, que probablemente vayamos a elecciones y que no tenemos ningún miedo. Pero quiero reflexionar con vosotros el por qué. ¿Sabéis por qué vamos a elecciones? Porque las élites económicas de este país, los que han mandado siempre en este país, establecieron una línea roja, una prohibición. No se podía consentir un gobierno en el que estuviera Podemos. Por eso vamos a elecciones. Sin embargo, hay algo que pronosticaron las élites y que no ha ocurrido. Las élites querían una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y sabéis por qué eso no ha ocurrido? Porque estamos nosotros y nosotras y porque saben que con la existencia de una fuerza política como esta hay cosas que se hicieron en el pasado que ya no se pueden volver a repetir porque la gente no iba a consentirlo. Por eso hemos llegado a una situación que hay que decirlo con toda claridad, que es una situación de empate. ¿Y cómo se resuelve un empate cuando dos equipos de fútbol juegan una primera vuelta y han empatado? Con una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta estamos obligados a desempatar. Y yo os digo aquí, para desempatar tenemos que demostrar que se puede patear el tablero otra vez. Seguramente estamos llamados a ejercer el liderazgo en las próximas semanas y en los próximos meses. Y ejercer el liderazgo es muy difícil. Y lo primero que implica, lo que he aprendido yo con vosotros y con vosotras en estos años, es que el liderazgo a veces se ejerce sabiendo ser generosas. Para ser líderes hay que ser generosas. Yo he escuchado muchas veces a muchos de vosotros decirme, dales duro. Y es verdad que a veces hay que dar duro, pero a veces hay que reconocer que cuando uno se equivoca no pasa nada por pedir perdón y a veces hay que ser capaz también de tender la mano a otros compañeros y compañeras cuando lo que está en juego es el futuro de tu país.
Van a decir cosas muy duras de nosotras en las próximas semanas. Van a seguir hablando de crisis interna de Podemos. Y yo digo aquí, estoy orgulloso de las diferencias que en Podemos nos han hecho fuerte. Estoy orgulloso que en Podemos podamos contar con gente como Miguel Urbano, como Teresa Rodríguez. Habremos pensado diferente a veces, pero estoy orgulloso de contar con gente como ellos y como ellas. Estoy orgulloso de contar a mi lado con Íñigo Errejón, aunque a veces pensemos diferente. En Podemos nadie somos imprescindibles y no sobra nadie. Y estoy orgulloso de tener a mi lado hoy aquí y de tener a mi lado en esta campaña que seguramente empieza pronto a Pablo Echenique. No siempre pensamos igual y precisamente por eso juntos somos más fuertes. Sí se puede. Liderar es saber reconocer que diferentes identidades, diferentes culturas, incluso diferentes organizaciones pueden caminar juntas. Hicimos algo grande el 20 de diciembre, pero lo hicimos también gracias a personas como Ada Colau, como Ernest Urtasun, como Mónica Oltra, como José Manuel Beiras, como Yolanda Díez. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por caminar junto a nosotros. Hay mucha gente que se pregunta si vamos a ponernos de acuerdo con Garzón y su gente. No lo sé, pero os digo aquí que por nuestra parte lo vamos a intentar, porque liderar es intentarlo. Respeto que haya compañeros y compañeras que piensen diferente, pero a mí no me elegisteis secretario general para enarbolar y ondear la bandera morada. A mí me elegisteis secretario general para empujar y tener más cerca el cambio en nuestro país. Y para eso a veces hay que intentar ser más y a veces hay que asumir ese papel que tenemos en este momento histórico y que implica intentarlo. Y quiero también desde aquí tender la mano a los socialistas. Yo sé que algunos de sus dirigentes están diciendo cosas muy gruesas sobre nosotros y lo van a seguir haciendo, pero liderar es ser generosos. Yo sé que hay mucha gente en el Partido Socialista que se muere de vergüenza del pacto que hicieron con Ciudadanos y que querrían estar gobernando con nosotros. A esa gente les vamos a tender la mano siempre. Y si dentro de unos meses hay una nueva coyuntura en la que somos nosotros los que tenemos que liderar un gobierno del cambio, les tenderemos la mano y les hablaremos de igual a igual, porque liderar es ser generosos y a esas personas del Partido Socialista les vamos a tender la mano siempre. Ojalá que rectifiquen, ojalá que no vuelvan a pactar con los que hasta hace nada llamaban las derechas. Ojalá pueda haber en este país un gobierno sin el Partido Popular Azul y sin el Partido Popular Naranja. Y por último, quiero tender la mano también a los más importantes, a todas esas personas anónimas que están dudando, que a lo mejor no se identifican con nuestros colores, que a lo mejor provienen de culturas políticas muy distintas a las nuestras, pero que son gente de orden, porque nosotros estamos obligados a ser la fuerza política del orden, la que tiene claro que lo único que tiene la gente humilde son las leyes. Los poderosos tienen mucho dinero y se lo intentan llevar a Panamá, donde no hay leyes. La gente humilde solamente tiene la ley. La gente humilde no puede pagarse hospitales privados, tiene que ir a la sanidad pública. La gente humilde no se puede pagar colegios privados, necesita que haya instituciones públicas que aseguren la educación.
la gente que necesita de lo público, la gente que necesita de las instituciones, la gente que necesita del Estado, la gente que necesita del orden frente al desorden que esos privilegiados antisistema con cuentas en Panamá nos han llevado al desastre, tiene que encontrar en esta fuerza política un instrumento para que al menos se cumpla la ley. Hace falta romper el empate y para romper el empate no sobra nadie y si nosotros estamos llamados a liderar ese cambio tenemos que ser generosos y generosas. Y a mí me pedisteis que fuera vuestro secretario general y estaré encantado de ser presidente del gobierno, pero en cualquier caso, mucho más importante que eso es que este país pueda tener un gobierno decente y un gobierno de cambio, porque hoy una vez más habéis vuelto a demostrar que Podemos no somos nosotros, Podemos no son sus cargos públicos, Podemos no son sus dirigentes, Podemos es la gente que no se deja engañar y que quiere devolver la dignidad a nuestro país. Este es el bloque de economía, le toca a Pablo Iglesias. Leemos las tres que sintetizan el espíritu de todas estas que habéis formulado antes del acto. La primera la hace Pilar. ¿Cómo vais a convencer a los ricos que no nos importa que existan? Lo que nos importa es que cada día tengamos menos pobres. Seguid trabajando por el bien común. Más que una pregunta, es una intención. La segunda la hace Santiago. ¿A qué modelo económico de qué país crees que España debería aspirar? Y la tercera está centrada en el desempleo juvenil. La anterior la hacía Santiago, decíamos, esta presente la hace Juan Pino y es ¿qué hacemos con nuestros hijos de 20 años que no pueden trabajar ni cotizar ni realizarse? No los olvidéis. Pues muchísimas gracias por las tres preguntas. Respecto a la pregunta de Pilar, de cómo convencemos a los ricos, yo creo que convencer está muy bien, pero nosotros tenemos que ser la fuerza política de la ley y el orden. Yo creo que no hay que confiar solamente en que el código de circulación sea algo que nos tenga que convencer a todos. Está bien que todo el mundo sea lo suficientemente responsable como para no poner el coche a más de 120 kilómetros por hora, que todo el mundo sea lo suficientemente responsable para no cruzar, no atravesar un semáforo cuando está en rojo, pero si alguien atraviesa el semáforo cuando está en rojo o si alguien conduce a una velocidad que pone en peligro al resto, pues tendrá que existir un ordenamiento jurídico y unas leyes que tengan que intervenir para proteger a todos. Entonces, nosotros lo único que decimos a los ricos es que lo normal es que en este país tenga que pagar impuestos todo el mundo y que no puede ser que el fraude fiscal afecte prácticamente en exclusiva a las grandes fortunas. No puede ser que haya una minoría de privilegiados que no paguen los impuestos que les corresponden, mientras que la mediana y la pequeña empresa, los autónomos y los trabajadores son los que tienen que asumir sobre sus espaldas la mayor parte de la carga fiscal. Entonces, yo estoy de acuerdo con convencer a los ricos, pero sobre todo quiero que en mi país existan leyes para que si hay algunos que se quieren pasar de listo, como el señor Rodrigo Rato o el señor Soria, pues esas leyes y esos tribunales independientes les terminen de convencer de lo que nosotros a lo mejor no les convencemos por sí mismos. Con respecto al modelo económico al que debemos aspirar, yo creo que está bien fijarse en cosas que han hecho en otros países y que han funcionado y que han tenido éxito, pero sin ningún tipo de dogmatismo. España tiene sus particularidades y tiene sus características, pero, por ejemplo, si vemos que en España la media de recaudación está 9 puntos por debajo de la media europea, pues a lo mejor acercarse a Europa tiene sentido. A lo mejor tiene sentido acercarse a los países que tienen un salario mínimo más alto. A lo mejor tiene sentido acercarse a los países o incluso a las comunidades autónomas que en España han podido asegurar una renta mínima garantizada. Nosotros defendemos algo que es enormemente sencillo, y es decir, que la redistribución económica y una política fiscal justa
no solamente responde a la justicia social, sino que es más eficiente en términos económicos. Nosotros no decimos solamente que los recortes son injustos, es que los recortes también son mucho más ineficaces. Y cuando vemos que en países donde los salarios mínimos son más altos, cuando vemos a países donde se ha apostado por la industria en lugar de apostar exclusivamente por la burbuja inmobiliaria y por el ladrillo, cuando vemos países donde se dedica mucho más del PIB a la educación, estamos viendo cosas que son más razonables y que funcionan mejor. Nosotros no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que en última instancia buena parte de los elementos que dice la Constitución se cumplan. Si nos preguntan cuál es nuestro modelo, pues en muchos aspectos el que señala la Constitución española, que se garantice el derecho a la vivienda, que se garantice una sanidad pública, que se garantice que los derechos sociales no son mera retórica en los documentos. El otro día en el Parlamento tuve que intervenir hablando al Banco Azul, que estaba vacío, y lo que le decía al fantasma de Mariano Rajoy, digo fantasma porque estaba ausente, estaba solamente en espíritu o estaba solamente a través del plasma, y le dije: señor Mariano Rajoy, yo no quiero que usted piense como yo quiero que usted simplemente cumpla la ley. Y si la Constitución española dice que el Gobierno tiene que rendir cuentas ante el Parlamento, yo lo que le pido al menos es vivir en un país normal en el que el Gobierno rinda cuentas al Parlamento. Mi modelo de país es uno en el que el ministro del Interior no entregue medallas o a la Virgen María o haga comisario al señor Maruenda y que no utilice los recursos de todos para defender sus propios intereses. A eso es a lo que aspiramos. ¿Nuestro modelo cuál es? La democracia. ¿Nuestro modelo cuál es? La separación de poderes. ¿Nuestro modelo cuál es? El de las instituciones que funcionan trabajando en favor de la gente y no en favor de una minoría. Por eso, cuando alguna vez escuchéis que nos llaman antisistemas, decirles no. Antisistema Rodrigo Rato, antisistema Mariano Rajoy, antisistema Jorge Fernández Díaz, antisistemas los que no pagan impuestos. La gente normal no son antisistemas, son los que hacen funcionar todo esto. Y a propósito de la pregunta de Juan, el problema de que haya jóvenes en paro o jóvenes que se tienen que marchar de su país, de nuevo, no solamente es un problema de injusticia, es un problema de falta de eficacia. Cuando un país tiene que esforzarse enormemente para costear los estudios de sus jóvenes y tener la generación mejor preparada, está haciendo el idiota cuando no construye un modelo productivo que permita que toda esa riqueza que pueden producir esos jóvenes se quede acá y que no tengan que engrosar la cola del paro, ni cobrar sueldos de miseria, ni tener que emigrar a otros países. Y hay algo que el otro día discutimos en el Parlamento y en el que percibí notable hipocresía en las fuerzas políticas. Nosotros hemos dicho que es una vergüenza que no se haya permitido votar a los jóvenes que estaban en el extranjero. Todos nos dan la razón, pero cuando el Partido Popular y el Partido Socialista gobernaron, no hicieron absolutamente nada para que toda esa gente pudiera votar. Y sospecho que a lo mejor es porque entre los jóvenes hay pocas dudas y la fuerza mayoritaria entre los jóvenes de este país y de los que se han tenido que ir fuera, indudablemente y por mucho, es Podemos. A los que no les permiten votar, les decimos que respeten la democracia. Vamos con educación. Educación también es un tema que ha suscitado muchísimas preguntas vuestras. Hemos escogido dos que son un poco significativas. Las dos las hacen gente muy joven. La primera la hace Jesús Juárez. Es un joven de 17 años y dice: me gustaría saber con qué programas modificarías la Ley 9 de Educación para facilitar estudiar en escuelas públicas con un coste asequible a familias que tienen dificultad económica para llegar a fin de mes. ¿Cómo sería el programa educativo para mejorar la educación pública? ¿Qué ayudas facilitaría Podemos en la educación de los jóvenes? Y la segunda, esta es un poco difícil, no sé yo. Diana, de 10 años. Pablo Iglesias, ¿vais a hacer algo respecto a los deberes? Yo en mi casa dedico 2 o 3 horas y creo que es demasiado para ser una niña, ¿no crees? Ahí va eso.
Pues muchísimas gracias a Diana y a Jesús y a todos los demás que habéis hecho preguntas sobre educación. Con respecto a los deberes que tienen que hacer los niños, la respuesta que voy a dar serviría para empezar a responder a la pregunta de Jesús también. Digo yo que sobre esto a lo mejor no tiene que decidir directamente ningún político cuántas horas de deberes tienen que hacer los niños, sino que a lo mejor tendría sentido escuchar a la comunidad educativa, escuchar a los pedagogos, escuchar a las maestras y maestros y hacer exactamente lo contrario que hizo el señor Wert con la LOMCE, hacer una ley educativa contra todos los sectores educativos, contra los maestros, contra las maestras, contra los estudiantes de todos los niveles, contra los padres y madres. Y si algo nos recordaron los millares, los cientos de miles de camisetas verdes que vimos en todo el Estado, es que la próxima ley de educación que haya que hacer tendrá que ser una ley de educación que no solamente se haga en el Parlamento, sino que se haga contando con la sociedad civil, que es en última instancia quien ha demostrado en los últimos años que está preparada para plantear las propuestas más solventes en materia educativa. Jesús hacía preguntas más concretas y voy a ser muy claro, voy a decir una de esas cosas por las que a veces nos atacan a Podemos. Nosotros decimos que la democracia no solamente depende de votar cada 4 años, nosotros decimos que la democracia tiene que ver con los derechos civiles, pero no solamente con los derechos civiles. Nosotros decimos que no hay democracia si no se asegura que puede ir a una escuela cualquiera independientemente de dónde haya nacido. Decía Nelson Mandela que un país democrático es aquel en el que el hijo de un minero puede terminar siendo ingeniero de minas. Y esta frase no es mera propaganda en nuestro país. En nuestro país hemos visto cómo se utilizaba la educación para hacer ricos a algunos amigos de gestores políticos. En este país hemos visto cómo se convertía la educación en mercancía. En este país hemos visto cómo no se cumplía el principio de gratuidad para la educación infantil. En este país hemos visto cómo cada vez es más difícil poder estudiar sin ser segregado. En este país estamos viendo cada día que si vives en un barrio popular lo tienes mucho más difícil que si vives en un barrio acomodado. Y la educación debería servir precisamente para democratizar la sociedad, es decir, asegurar que en los lugares donde a priori los niños y las niñas lo tienen más difícil puedan tener los mejores medios, para asegurar que a la universidad pueda ir cualquiera, independientemente de que en su casa hubiese o no hubiese libros. Para eso serviría tener un gobierno decente y de cambio en este país. Y una cosa más al respecto. Lo decía antes de ayer con Pablo en Pamplona y lo vuelvo a decir en Madrid. Yo pienso que para que haya mejores servicios educativos no tiene que haber una administración más centralizada y que a veces las comunidades autónomas pueden ser las más eficaces para asegurar un derecho que es de todos. Muchísimas preguntas sobre el futuro. Habrá elecciones, habrá pactos. ¿Qué actitud vais a tener? 2 de ellas están dirigidas a Pablo Iglesias, la tercera para Pablo Echenique. Vamos con las 2 primeras. La primera la hace Angélica. ¿Por qué sentarse a negociar y no permitir que PSOE y Ciudadanos gobiernen en minoría? Tendríamos ventaja porque sería una legislatura corta que se nos escapa y no estamos viendo. La segunda pregunta para Iglesias. ¿La posible y necesaria confluencia será a nivel nacional o por territorios? Y la tercera, para Echenique, aunque también la puede contestar Pablo Iglesias. ¿Habrá confluencia con Izquierda Unida? ¿En qué condiciones? ¿Con qué nombre? Alberto Garzón, si quiere, le dejarán. Muchas gracias. Esta última la hace Julio Iglesias. Está en el público, Julio Iglesias. ¡Buena! Madre mía. Me gusta España. ¡Buena! Muchísimas gracias por las preguntas.
Respecto a la primera, es una cosa que nos decían, pero a vosotros, total, ¿qué más os da? Vosotros dejáis que gobierne Ciudadanos a través del PSOE y pasáis a la oposición, que es una cosa que en política es muy útil. Ahí mi opinión, antes de que todos votaseis y señalarais claramente cuál era el camino que teníamos que seguir, es que si tan cómodo es estar en la oposición, pues que vayan ellos a la oposición y que ya gobernamos nosotros. Porque creo que esa es una de las cosas que no se ha entendido de Podemos. Yo recuerdo cuando Pedro Sánchez dijo una cosa, y no creo que la dijera con mala intención, o sea, creo que le salió del alma. Yo creo que cuando somos sinceros nos entendemos bien. Dijo, pero si Pablo no tiene pinta de presidente. Claro, ni vosotros tenéis pinta de presidentes tampoco. Es que eso es lo que no han entendido que ha cambiado en España, que a lo mejor hay gente que no tiene la pinta que tienen los que han mandado siempre, que pueden mandar. Y nosotros no nacimos para ser una fuerza testimonial. Nosotros no nacimos para ser bisagra de nadie. Nosotros no nacimos para ser la representación de los indignados. Nosotros nacimos para intentar hacer las cosas mejor desde el gobierno, a pesar de que eso es muy difícil. Y eso parece que algunos no lo entendieron. Y hay algunos, y con esto voy respondiendo a las siguientes, que parece que lo siguen sin entender. Y hay todo un despliegue para venir a decir que cualquier cosa es preferible antes de que Podemos gobierne. Y creo que hemos demostrado en muchos ayuntamientos del cambio y en todos los parlamentos en los que hemos entrado, no solamente que somos capaces de ganar y que somos capaces de gobernar, sino que además somos capaces de hacerlo mejor que ellos, aunque eso implique que la ley se vaya a aplicar para todos. Es difícil entender cómo, a pesar de que nosotros no tenemos amigos poderosos, es difícil que aparezca un empresario de esos del IBEX 35 diciendo, pues, a mí me gustan los de Podemos. Es difícil que salga alguien con mucho poder en España que diga, a mí me gustan los de Podemos. Entonces es impresionante pensar cómo es posible que, a pesar de todos los ataques de los que hemos sido objeto, a pesar de que nos han llamado totalitarios, a pesar de que han dicho que éramos como ellos unos corruptos, que nos han financiado regímenes extranjeros, que hemos sido capaces de cometer los más terribles crímenes, a pesar de todas las denuncias y de todas las querellas que el Tribunal Supremo ha dicho que había que archivar, ¿cómo es posible que, a pesar de todo eso, tuviéramos más del 20% de los votos? Pues por la gente normal, porque eso es lo que no han entendido todavía. Y cuando se trata de ponerse de acuerdo con otros, yo creo que tenemos que intentar estar a la altura y ser generosos. No hay nada asegurado y las cosas pueden salir mal. Cualquier negociación, cualquier proceso de diálogo puede salir mal. Pero mi opinión es que hay que intentarlo, que estamos en un momento histórico en el que nuestro papel pasa ahora por ser capaces de liderar juntando todas las piezas necesarias para que haya un gobierno del cambio. Nosotros hemos sido capaces de cosas increíbles gracias a la gente. Dijimos que lo fundamental no era establecer una geografía que lo explicara todo en términos de izquierda y de derecha, que no sobraba nadie en el cambio político. Dijimos que era fundamental plantearse desde el principio la posibilidad de ganar, y aunque tuvimos 1,3 millones de votos después de las europeas, no salimos descorchando botellas de champán y dijimos que con eso no bastaba, que había que intentar ganar las elecciones. Y demostramos que se puede ser laico en política y demostramos que se puede utilizar otro lenguaje que se aproxima mucho más a la realidad. Pero creo que en un momento como este, la posición en la que nos ha colocado la historia nos obliga también a tender la mano y a ser generosos. Y eso implica que caminar con alguien no implica necesariamente ser como ese otro. Podemos ser distintos, puede haber culturas políticas distintas, puede haber estilos distintos, puede haber opiniones diferentes, pero cuando estamos viviendo una coyuntura tan importante en el país,
cuando cada vez hay más gente que tiene claro que las cosas tienen que cambiar de verdad, cuando es evidente que ese pacto entre Rivera y Sánchez no implicaba ningún cambio político, sino más de lo mismo y la continuidad, ahora tenemos que ser capaces de revolucionar la campaña para revolucionar la historia de nuestro país y tender la mano y ser generosos, porque el liderazgo es eso. El liderazgo no es envolverte en tu propia bandera, el liderazgo no es convertir la transversalidad, como decía Teresa el otro día, en una identidad que excluya, porque si excluye no es transversal. Nosotros tenemos que reivindicarnos como lo que somos, un espacio abierto hacia todo el mundo, pero también capaz de pactar, capaz de entenderse con otros y capaz de sumar todas esas piezas que pueden revolucionar el momento político y que pueden implicar lo más importante, que no es que Podemos gane las elecciones aunque salimos a ganarlas, sino que en España haya un gobierno de cambio de verdad que sirva para mejorar la vida de nuestro país. Vamos con un bloque de preguntas que están vinculadas especialmente al género y algunas también con el modelo productivo. La primera la pueden contestar cualquiera de vosotros dos, está dirigida genéricamente a los Pablos. La firma Alicia. ¿Por qué no hablan más a menudo sobre la economía de cuidados cuando se habla del cambio de modelo productivo? Las mujeres somos el 50% y nos interesa mucho. La segunda la firma Sara Cordón Gómez e Inma Penitas. La pregunta dirigida a Pablo Iglesias. ¿Vamos a volver a aplazar la causa feminista también en esta transición? ¿La revolución será feminista o no será? Pues muchísimas gracias por las preguntas a Sara y Alicia. Decir la revolución será feminista o no será es una cosa que podemos decir todos los hombres y que queda muy bien. Lo que pasa es que es mucho más difícil llevarlo a término. Hay algo que nos ocurre en las organizaciones políticas y sobre lo que Pablo ha reflexionado mucho mejor que yo y que tiene que ver con la masculinización de la política. Eso no se compensa simplemente con que haya compañeras que también son portavoces o con que se asegure, o como ocurre en el caso de Podemos, la paridad en todos los órganos colegiados y la paridad en las listas o introduciendo elementos de discriminación positiva. Eso también hay que enfrentarlo introduciendo lo que Pablo llama una cierta feminización en la manera de trabajar políticamente, una cierta feminización en las formas. Y eso es algo mucho más difícil que proclamar o que sumar una bandera o una reivindicación más. Eso implica que nos lo tenemos que meter dentro y que se nos tiene que notar en nuestra manera de actuar y comportarnos políticamente cada día. Y eso no es una cosa sencilla, que se soluciona votando una resolución o incluyéndolo en un documento. Creo humildemente que en Podemos se han hecho algunos avances, pero que esos avances tendrían que llegar muchísimo más lejos y que todavía nos queda muchísimo camino por andar para que podamos hablar de una feminización real, no solamente de nuestra organización, sino de las instituciones en las que participamos también. Y en ese sentido creo que tenemos que apoyar el trabajo de las compañeras, que no solamente nos enseñan a incorporar reivindicaciones, sino que nos enseñan también a ser y a comportarnos de otra forma. El trabajo de cuidados, que preguntaba Alicia, se caracteriza fundamentalmente por una palabra, la invisibilidad. Es el trabajo que no se ve. Durante muchas décadas, durante siglos, el trabajo no remunerado de las mujeres en una posición de subalternidad era absolutamente determinante para que se produjera la reproducción social y, sin embargo, no gozaba de ningún tipo de reconocimiento, ni reconocimiento ético, ni, por supuesto, reconocimiento político. Y creo que los cuidados tienen que estar en el centro de cualquier programa político y que tiene que estar en el centro de las prioridades de un gobierno de cambio, porque efectivamente el cambio será feminista o no será. Hemos hablado mucho de jóvenes, pero también hay una franja intermedia y superior que casi se lleva la palma en el número de preguntas. Nuestro equipo las ha condensado de manera muy eficaz y las vamos a firmar genéricamente por María del Rosario, María, Gracia, José Antonio y Jesús.
La pregunta es para Pablo Iglesias, las preguntas que condensan todas estas de aquí, como digo, muy abundantes. Primera, ¿qué se va a hacer con las pensiones de viudedad, las de las mujeres, todas aquellas que son inferiores a 500 euros? Esta es la primera pregunta. La segunda, ¿qué vais a hacer con las pensiones no contributivas? La tercera, ¿para cuándo protección social para las mujeres enfermas de cáncer de mama? Y la cuarta y última, ¿se podrá reducir la edad de jubilación? Muchísimas gracias por las preguntas. Nosotros planteamos ya en la anterior campaña electoral que nos parecía una vergüenza que disminuyera la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que nos parecía una vergüenza que la edad de jubilación tenga que aumentar. Nosotros hicimos una propuesta con la idea de que poco a poco pudiera alcanzar a toda la sociedad, y es la propuesta de una renta mínima garantizada. Esa renta mínima garantizada establecía el mínimo que necesita una persona para vivir en condiciones de dignidad. Y yo creo que con 400 euros eso es muy difícil y que tenemos que trabajar en la dirección de que las personas que han estado esforzándose toda su vida, tanto para tener una pensión como esforzándose durante toda su vida, a pesar de que no tuvieran derecho a esa pensión, tengan el mínimo vital necesario para poder mantener su dignidad. Y en eso no vamos a tener ninguna duda. Una de memoria histórica, para Pablo Iglesias también. La formula Ángel, portavoz de mayores del 15M y miembro de AVICES, Asociación de Víctimas del Estado. Como republicano implicado en la reivindicación del reconocimiento jurídico y político de las víctimas del franquismo, solicito y agradezco de antemano qué implicación considera Podemos para llevar en su programa dicha reivindicación, dado que sin memoria histórica no habrá democracia. Gracias. Tiene toda la razón y yo creo que en España vivimos una anomalía histórica. Cuando nosotros hablamos de memoria, no hablamos de un ajuste de cuentas con el pasado, ni de una suerte de revancha como piensan algunos. Nosotros entendemos que un futuro mejor solamente se puede construir entendiendo que la memoria democrática es el principal instrumento para que las nuevas generaciones entiendan que determinadas cosas no se puedan repetir. A mí me parece una vergüenza que se hagan más homenajes a los republicanos españoles fuera de España que dentro de España. Y me pareció absurdo que el actual jefe del Estado tuviera que irse a París para homenajear a los antifascistas españoles que contribuyeron a la liberación en la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien que lo haga, pero no estaría mal que todos los miembros de la clase política asumieran que homenajear a los republicanos es homenajear a la democracia y que eso tiene que ver con construir un futuro mejor. Una pregunta para las dos, la ha escrito Joan, la ha sintetizado Joan, y que habla del futuro y de qué pensáis hacer para el futuro. La pregunta es, Echenique Iglesias, ¿cómo veis esta organización en 10 años? Dentro de 10 años, no sé, yo dentro de 10 años me encantaría verme siendo un militante de base de un círculo después de haber sido presidente del gobierno, con una vida más tranquila, presentando la tuerca con Juan Carlos Monedero y volviendo a dar clase. Y me gustaría que dentro de 10 años Podemos no se hubiera convertido en un partido político que hablase sobre sí mismo. Porque eso ocurre con algunos partidos tradicionales que convierten su historia en un fetiche. Me gustaría que dentro de 10 años Podemos siguiera siendo un instrumento, que siguiera siendo una llave para abrir puertas,
que siguiera siendo un elemento que permitiera encontrarse a gentes muy diferentes y que permitiera seguir entendiendo la política como un conjunto de mecanismos para cambiar la vida de la gente. Porque nosotros no propusimos la creación de Podemos para construir un fetiche que nos acompañara en los siguientes años, sino para cambiar la política de este país. Y si dentro de 10 años, en vez de Podemos, nos hemos tenido que inventar otra cosa porque la gente ha decidido crear otra cosa, eso querrá decir que el ADN de Podemos de verdad está en ese espacio en el que sigamos caminando juntos. Porque nosotros no nacimos para ser un partido político más, nosotros no nacimos para repetir las mismas cosas, nosotros nacimos convencidos de que la ilusión podía convertirse en carne y en cuerpo político, que la ilusión podría convertirse en el motor del cambio. Y a mí me parece que a veces, para bien o para mal, las organizaciones políticas envejecen con dificultades. Y a mí lo que me gustaría es que esa juventud se ve en las caras con arrugas y en los pelos con canas, mucho más a veces que los de la gente joven, siguiera siendo la seña de identidad de algo mucho más importante que el círculo, de algo mucho más importante que el color morado, de algo mucho más importante que todas las banderas, y es que fuimos capaces de devolver la ilusión y la dignidad a este país. Y en los próximos 10 años nuestro trabajo tiene que estar por delante de todas las banderas y de todas las identidades para seguir siendo un instrumento en manos de la gente para cambiar las cosas y para mejorar la vida de la gente. Nos vamos a ver mucho, vamos a estar mucho más cerca. Creo que Pablo Echenique representa una voluntad que se concreta en el hecho de saber que los círculos van a tener que tener un papel fundamental, que necesitamos a los círculos en las próximas semanas, que necesitamos a todos los voluntarios y voluntarias, que si hay campaña electoral, el jugador que a nosotros nos hace ganar es el jugador número 12 y que nos vamos a dejar la piel con vosotros y vosotras. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los voluntarios y voluntarias que han hecho todo esto posible, muchas gracias a los compañeros que hacen la interpretación de signos y muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Hasta pronto.